Queridos hermanos, sigamos meditando la palabra de Jesús que dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, o por mi causa. Muy brevemente, la justicia filial, no los perseguidos por la justicia, los perseguidos por la policía, ¿no? Por la justicia filial, por ser justos como hijos. Es decir, por mi causa, por la causa del Hijo, que nos enseña a ser hijos. Persecución por la justicia, en griego justicia es dikaiosine. ¿De qué justicia se trata? ¿De qué dikaiosine? No se trata de la justicia en sentido profano, es decir, la justicia, el Ministerio de Justicia o el Palacio de Justicia o la justicia de los tribunales y la ley según el derecho civil. Tampoco de la justicia de la antigua ley, según la entendían y vivían los escribas y fariseos, porque Jesús dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, es decir, no entraréis en la justicia filial, en la condición filial. Te vas a quedar en la justicia del escriba y el fariseo, pero no vas a entrar en la justicia del Hijo, en la justicia de Jesús. Se trata de la justicia que viene de la fe en Jesús. Es la nueva justicia filial que supera la de los escribas y fariseos y que es el motivo de la persecución. Es el motivo por el cual Jesús fue perseguido y por el que serán perseguidos todos los que le pertenezcan, todos los miembros de ese cuerpo. Jesús, por lo tanto, podría haber dicho: bienaventurados los perseguidos a causa de la fe en mí. Esto es lo que afirma más abajo diciendo: por mi causa. Esta justicia es también lo mismo que el reino de mi Padre o de vuestro Padre. Veamos un par de ejemplos del uso de esa expresión. Os aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y después va a hablar de vuestro Padre. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos en el reino de su Padre. Los que viven según la justicia filial brillarán en el reino del Padre. Estos textos que acabamos de leer apuntan a la consumación final y definitiva de la comunión filial con el Padre en la vida eterna, donde el reino de los cielos cobra su sentido pleno como comunión eterna de vida. Es estar eternamente recibiendo la vida de Dios. Pero esa vida ha comenzado ahora por la comunión con Jesús y el Padre. Así que lo que seguirá eternamente comienza en el tiempo. De modo que ya ahora en el tiempo empezamos a vivir lo mismo que viviremos en la eternidad. Nos empezamos a recibir del Padre. Y por eso, de ellos es ya el reino de los cielos. Lo que les pertenece en herencia ya es de los herederos desde ahora. Y el hecho de que sean perseguidos es como un signo de autenticidad. Tanto es que muchos santos decían, se temían de no estar viviendo como hijos porque no tenían contradicciones ni persecuciones. ¿Qué estará pasando que no me persiguen? ¿Seré yo un discípulo de Cristo? Jesús dice: por mi causa, por causa de Jesús. Y como él mismo nos explica, no está el discípulo por encima de su maestro, ni el servidor por encima de su señor. Ya le basta a su discípulo ser como su maestro y al servidor ser como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, está endemoniado, decían de Jesús, ¿cuánto más a los de su casa? No es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Son las cosas que oímos decir acerca del Papa o acerca de la Iglesia. A veces terribles.
acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es más que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen al Padre, no reconocen al Padre. La bienaventuranza anterior nos explica algo de por qué no conocen al Padre, porque dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos conocerán a Dios, verán a Dios. Por lo tanto, los que no ven a Dios es porque hay algo en su corazón que le impide verlo, y es la impureza de su corazón el que le impide verlo. No cree, pero es muy bueno. Cuidado. No te fíes. Porque si no cree, hay algo en su corazón que lo está impidiendo. Y ese algo puede manifestarse en cualquier momento. De repente no se manifiesta, guarda formas, pero algo hay que le está impidiendo ver a Dios y creer. Jesús dice que no vienen a la luz porque sus obras son malas. No es un juicio nuestro, es un juicio de Jesús. ¿Por qué no vienen a la luz? Porque sus obras son malas. Veamos ahora algunos textos en que Jesús nos va revelando progresivamente cuál es la razón última de una persecución que aparece como irracional e inexplicable. ¿Por qué la persecución de los mejores? ¿Qué tiene? Siempre se toma excusa de lo que hay de malo, pero en realidad el verdadero motivo es lo que hay de bueno. Tanto por sus motivos como por la intensidad del odio que manifiesta. Jesús nos enseña en los textos que siguen que la persecución es bienaventuranza porque es consecuencia directa de la comunión con el Padre, el Hijo y sus demás discípulos. Es como un signo de que estás en la comunión. Ellos son los rechazados y nosotros también porque les pertenecemos. No conocen al Padre. Esto harán con vosotros porque no conocen al Padre. Somos rechazados por los que rechazan esa pertenencia. Por asedia, ¿no? La persecución que Jesús anuncia a los suyos es por lo tanto una consecuencia, pero también como un signo visible de la comunión y de la pertenencia bienaventuradas. Es como un sello de autenticidad de la comunidad de destino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, rechazados por la raza de la serpiente, por la generación de la serpiente, que tiene por padre a Satanás. Veamos pues algunos de esos textos que nos explican la razón última de la persecución, de algo que parece incomprensible. ¿Por qué no nos quieren si somos buenos? Si esta es la verdad, ¿por qué no la aceptan todos? Dice Jesús, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si pertenecierais al mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no le pertenecéis, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. No somos del mundo. ¿El mundo qué es? Es la sociedad de los hombres que se organiza, de los hombres pecadores, que se organiza según el pecado, de la cual es príncipe Satanás, porque es Satanás el que gobierna a los hombres heridos por el pecado original, mediante el engaño y la mentira, y los lleva a la muerte. Como él es homicida desde el principio y mentiroso, ese mundo son los hombres que están perdidos y que organizan esa sociedad pecadora según el pecado, según la herida de sus pecados, no sanado. Las dos ciudades, ¿verdad? La ciudad de los hijos de Dios, la ciudad de la raza de la serpiente, el mundo, y la iglesia, la nación santa de los hijos dispersos.
si no tenemos este conocimiento y no nos sabemos ubicar, nos parece que la sociedad es una realidad homogénea en la cual nosotros estamos. No. Si tú querés vivir como hijo de Dios, vas a vivir como peregrino, no perteneciendo a este mundo que se organiza alrededor tuyo según otros criterios y de otra manera y para otros fines. Porque a veces uno oye ese tipo de argumento. Bueno, padre, pero si sacamos la televisión de casa, salimos del mundo. Bueno, ¿y cómo pensás que tenés que estar inserto en el mundo? ¿Y qué pensás que implica el ser peregrino en este mundo y no pertenecer a este mundo perverso? ¿Por dónde pensás que pasa el no pertenecer? ¿O no aceptás que tiene que haber una cuota de no pertenencia aceptada precisamente, yo diría, como cuota de tu pertenencia? En el bautismo no dijiste que ibas a renunciar a muchas cosas por ser hijo. Renuncia a Satanás, a todas sus pompas y seducciones. ¿Y la televisión qué es? ¿Te lleva a orar o te lleva a pecar? ¿Te hace mejor hijo o no? Hace un examen honesto y sincero. ¿Te sirve? Ah, padre, pero hay que estar en el mundo. Bueno, sí, pero si el mundo os odia, es porque me odió antes a mí. Yo creo que tenemos que aceptar una cuota de extranjería bienaventurada y saber que no pertenecemos al mundo en el que estamos y que ese mundo nos odia si queremos ser lo que nosotros nos hará felices y lo que Jesús nos dice que nos va a hacer felices, que es vivir como hijos y bienaventurados. A continuación, Jesús explica a los discípulos que serán perseguidos porque le pertenecen, porque somos de Él. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Y prosigue explicando que la raíz última del odio y la persecución es la aversión al Padre. No quieren al Padre. Todo esto, dice Jesús, el odio, la persecución a Jesús y sus discípulos, lo harán porque no conocen al que me ha enviado. El que me odia, odia también al Padre, a mi Padre. Nos odian a mí y a mi Padre, pero así se cumple lo que está escrito en la ley. Me han odiado sin motivo. Yo no sé si no hay una conexión entre este odio a Dios Padre y una sociedad donde, como escriben algunos, estaba leyendo hace poco un libro de Monseñor Cordes, un cardenal Cordes, que se llama El eclipse del Padre, y habla precisamente, pone una relación entre este desaparecer de la figura del Padre, e incluso muchas veces de la predicación y de la iglesia y del horizonte de los creyentes. Parece que se instala un cristianismo sin Padre, que queda en Cristo. Yo oigo a veces algunas predicaciones y es Cristo, 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 mi Salvador personal, pero parece que es un Cristo sin Padre. No se oye hablar del Padre. Y es un cristianismo en cuyo horizonte el Padre no está. Porque la sociedad en que vivimos es también una sociedad donde la figura del Padre se deteriora y desaparece. Donde el Padre pierde derechos, incluso a nivel del derecho civil, la patria potestad se reduce, se pierden los derechos del Padre, la figura paterna en gran parte, a veces también por las culpas y los pecados del varón, se va deteriorando y declinando. Claro, donde se olvida el Padre, yo digo, ¿qué imagen hay para vivir también la paternidad humana si no está en el horizonte la paternidad divina? Me parece a mí que es fundamental para la formación de la figura del varón.
que esté el Padre y Cristo como el Hijo en el horizonte, y que el varón se configure a sí mismo en esa relación con el Padre, de la cual podrá aprender también él a ser hijo primero, a ser padre después. La facilidad con que el varón hace abandono del hogar y de los hijos, sin responsabilidad paterna en esta sociedad, es creciente. El menosprecio a veces incluso de parte de la mujer por la figura paterna. Uno se asombra a veces de que haya mujeres que quieren tener su hijo a toda costa, no importa que no tenga padre. Parece como que ellas no piensan que para su hijo y la felicidad de su hijo va a ser necesario un padre. No, ellas quieren tener su hijo, porque es un hijo para ella. Pero no le importa que tenga padre. ¿Por qué? Porque no cuenta, no por malicia, no por maldad, pero es que no cuenta. No es importante. Socialmente ya no es importante. Culturalmente ya parece que no. Porque si estuviera en el primer plano de la atención y de la importancia, diría, no, qué crueldad traer un niño al mundo que no va a tener padre. ¿Por qué no se piensa eso? Y esto me parece que forma parte también del eclipse del padre, que después de eclipsarse el padre se va eclipsando también en la sociedad, hasta la figura misma, en el corazón del varón y en el corazón de la mujer. Haciendo una pequeña digresión, reflexionando sobre el pecado original y mostrando cómo el pecado original hiere de manera distinta al varón y a la mujer, ¿verdad? Y un poco en el drama que nos trae el paraíso, que nos cuenta el relato del paraíso, de la caída de la desobediencia de Eva, y cómo Eva entra en esa tentación de querer ser tan buena como Dios, conocer el bien y el mal y poder hacerlo como Dios lo hace, y que por ahí, por ese deseo exasperado o exagerado de querer el bien, entra a hacer el mal y a desobedecer. Jesús nos invita a hacernos hijos de Dios obedeciendo. Satanás a Eva la invita a ser como Dios desobedeciendo. Ahí está la diferencia. La meta es la misma, pero el camino es opuesto. ¿Y qué hace Eva después? Va y le da de comer a Adán. Ahora últimamente me ha asombrado de que no va a enseñarle lo que ella aprendió, ni va a comunicarle sus nuevos poderes, sino que va y le da de comer. Y durante mucho tiempo yo lo veía como un gesto amoroso, como suele ser el gesto amoroso de la esposa que le da de comer al varón. Pero yo me pienso, si eso no es el modelo de convertir al hombre en un mantenido. Y si a veces no hay en la mujer una especie de superioridad por la cual al fin termina convirtiendo al varón en un mantenido. Y si eso no es una expresión también de una de las consecuencias dramáticas de este pecado original en la destrucción de la relación varón-mujer. Fue y le dio de comer. No sé, se me ocurría eso, ¿no? Porque yo lo había visto siempre como, mira qué bien, qué amorosa, ¿no? Y de repente no, qué amorosa, qué dominadora. Va la dominación hasta el fin. Y eso es coherente con la herida que yo les planteaba, ¿no? Disimétrica en el varón y en la mujer. Pero en fin, es otro tema. Pero la desaparición de la figura del padre y ese rechazo del padre da lugar a una sociedad que no quiere al padre ni a Cristo ni a los cristianos, porque los cristianos son portadores de la imagen del padre, porque son hijos. Y por lo tanto, como Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el que nos ve a los hijos ve al Padre. Somos reflejo del Padre, como decimos de los niñitos chiquitos, ¿no? La viva imagen del papá, hasta los gestos tiene, hacen visible al Padre. Y por eso no nos quieren. Acá estamos tocando, queridos hermanos, así, llevados por Jesús, tocando con el dedo la verdadera causa de la persecución. Si nos persiguen porque somos hijos, y por lo tanto
Ellos lo que odian es al Padre. Y si no pueden matar al Padre, es lo de los viñadores homicidas. No vino el dueño de la viña, pero matamos al hijo. Matan al que pueden agarrar. Matan físicamente o anímicamente, ¿no? Porque a veces lo matan por la indiferencia o por la burla. La pertenencia a Jesús y al Padre, que es la causa de la persecución, la expresa bellamente San Pablo. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido del Padre y que no os pertenecéis? No os pertenecéis. Nadie es dueño de sí mismo. Y esta es la pobreza de espíritu. Mi espíritu no es mío, no soy dueño de mi espíritu. En ese sentido soy absolutamente pobre. Habéis sido comprados, ¿y a qué precio? Al precio de la sangre de Jesús. Somos de Cristo. Todas las cosas son vuestras. Parece que somos ricos. No, porque vosotros no sois vuestros, sois de Cristo. Y Cristo es del Padre. Ninguno de vosotros vive para sí mismo. Vivimos para el Padre, para la gloria del Padre, como Jesús vivió para la gloria del Padre. Como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque cuando muere Jesús, entrega su espíritu al Padre. El acto de muerte de Jesús es un acto de entrega y obediencia, de reconocimiento de la gloria del Padre. Con su muerte glorifica al Padre, porque dice, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿A quién se lo entregó? Al Padre, reconociendo el señorío del Padre sobre su espíritu. Soy tu hijo, Padre, por lo tanto no me pertenezco y me devuelvo a ti. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor, no somos dueños de nosotros mismos. Y esto es una bienaventuranza. Es la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino, porque ellos son hijos. Los que no se poseen viven recibiéndose del Padre. En vez de tener una cuenta en el banco, tengo una renta eterna. ¿Qué es mejor? Oh sí, Señor, ilumínanos acerca de cuál es la raíz más profunda de esa aversión que a veces experimento en mi familia, donde desde que me convertí me hacen la vida imposible, o en la facultad donde estudio, o en mi trabajo. Y consuélame tú, Señor, enseñándome que no es contra mí, sino contra mi Padre, contra la vida que yo recibo, y que eso es un signo bienaventurado de mi pertenencia, de mi gloria delante de ti.